En esta sesión vamos a desarrollar los contratos de trabajo sujetos a modalidad. Y la base normativa es el Decreto Supremo 003/97-TR, tubo del Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, así como su reglamento aprobado por Decreto Supremo 001/96-TR. Y antes de empezar a desarrollar la tipología de los contratos sujetos a modalidad, es importante conocer qué es un contrato de trabajo y sus elementos. Y el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre el trabajador, que necesariamente tiene que ser una persona física, una persona natural, y de la otra parte el empleador, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, por el cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios de manera personal y subordinada a favor del empleador, quien a su vez se compromete al pago de una remuneración. Como podemos ver en esta definición, encontramos los tres elementos del contrato de trabajo. En primer lugar, encontramos la prestación personal de servicios, que implica que el trabajador de manera personal y directa presta sus servicios. Tenemos también la remuneración, que es la contraprestación por los servicios prestados. Y tenemos el tercer elemento, que es la subordinación, que implica que el trabajador no tiene autonomía al desarrollar sus labores, sino que está bajo el poder de dirección del empleador, quien puede normar las labores, puede darle órdenes, el trabajador debe cumplir un horario de trabajo, el empleador puede fiscalizar el cumplimiento del horario, así como las labores, y eventualmente puede sancionar al trabajador. Es necesario conocer estos tres elementos para poder identificar cuándo nos encontramos ante un contrato de trabajo, y es importante precisar también que de estos tres elementos, el elemento determinante, el elemento diferenciador que va a distinguir un contrato de trabajo de otros tipos de contrato es la subordinación. Si quieren conocer más sobre ese tema, los invito a ver el video sobre elementos del contrato de trabajo, donde abordamos ampliamente esta temática. Bien, tenemos tres clases de contrato de trabajo. Tenemos los contratos de trabajo a plazo indeterminado, tenemos los contratos de trabajo sujeto a modalidad o a plazo fijo, y tenemos los contratos de trabajo a tiempo parcial. Y empezamos con los contratos de trabajo a plazo indeterminado, que son aquellos que tienen una fecha de inicio, pero no especifica una fecha de término. Son aquellos contratos donde su plazo de duración, la fecha cuando concluyen, no está determinada en el contrato. De ahí el nombre de plazo indeterminado. No está determinado el plazo del contrato. No está definido cuándo concluye el contrato. ¿Bien? Quienes tienen este tipo de contratos son trabajadores estables, porque su contrato no es temporal. Estos contratos no concluyen con su vencimiento, porque, como hemos dicho, no tienen un plazo de duración. A estos trabajadores se les suele llamar nombrados, pero esto no es correcto, porque esta denominación se aplica para los trabajadores del régimen laboral público. Entonces, si hemos dicho que estos contratos no tienen una fecha de vencimiento, ¿cuándo es que concluyen? Estos contratos finalizan cuando se presenta alguna de las causales de extinción del contrato de trabajo reguladas en la ley, como por ejemplo la jubilación del trabajador, la renuncia, la muerte o el despido. Tenemos que el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Este artículo 4 establece entonces que cuando encontramos los siguientes elementos: prestación personal, remuneración y subordinación, la ley presume que nos encontramos ante un contrato de trabajo a plazo indeterminado.
Cuando hay un contrato de trabajo a plazo indeterminado por escrito, obviamente no es necesario aplicar esta presunción, ¿cierto? Porque el mismo contrato, de manera expresa, establece su carácter de indeterminado. Pero muchas veces sucede lo siguiente, que una persona entra a prestar un servicio y suscribe un contrato de locación o simplemente no firma contrato alguno. Sin embargo, si en la práctica encontramos que este locador presta sus servicios de manera personal, que recibe una contraprestación por los servicios prestados, encontramos subordinación, esto es que el locador cumple un horario, recibe órdenes de quien lo contrató, sus labores son fiscalizadas, que quien lo contrató le provee de los materiales para ejecutar sus servicios. Entonces, en este caso, por aplicación del principio de primacía de la realidad y por aplicación de este artículo 4 que estamos comentando, al estar presentes estos tres elementos, se presume que estamos ante un contrato de trabajo a plazo indeterminado. En este caso estaríamos ante un contrato de trabajo a plazo indeterminado verbal, ¿no? Porque no hay un contrato por escrito, ¿cierto? Entonces, y si es que el trabajador supera el periodo de prueba, que por regla general es de 3 meses, ese trabajador adquiere protección contra el despido arbitrario y no podría ser despedido sin que medie una causa justa establecida en la ley de por medio. Por ejemplo, que el trabajador haya cometido una falta grave. Y el contrato de trabajo, estos contratos, ¿no? Los contratos de trabajo a plazo indeterminado, vienen a ser la regla general. De la redacción de este artículo 4, que presume la existencia de un contrato a plazo indeterminado cuando están presentes estos tres elementos, se concluye, y así lo ha establecido la doctrina y la jurisprudencia, que los contratos a plazo indeterminado son la regla general y los contratos sujetos a modalidad son la excepción. ¿Qué quiere decir que están sujetos a un plazo? Como hemos dicho, son contratos que tienen un plazo de duración. O puede ser que no se determine expresamente el plazo de duración, pero que se establezca que el contrato se sujeta a una condición resolutoria. De tal manera que si se cumple la condición, culmina el contrato. Por ejemplo, en los contratos de suplencia, retorna el titular, ¿no? Se cumple la condición de que retorne el titular, concluye el contrato. Recordemos que las modalidades del acto jurídico son plazo, condición y modo, ¿no? Y el contrato de trabajo es un acto jurídico. Y cuando está sujeto a plazo o a una condición, estamos ante un contrato sujeto a modalidad, o también llamado contrato modal. De ahí viene su denominación. Con respecto a la condición resolutoria, vamos a volver en un momento cuando desarrollemos la tipología de los contratos modales. Estos contratos tienen carácter excepcional, son la excepción. Como hemos visto, la regla general es la contratación a plazo indeterminado y la contratación modal la excepción. Aunque cabe precisar que en la práctica la excepción se ha convertido en la regla, porque actualmente los empleadores contratan más a plazo fijo. ¿Y esto por qué motivo? Como hemos dicho, los trabajadores que tienen un contrato a plazo indeterminado son trabajadores estables que solo pueden ser despedidos por una causa justa de despido contemplada en la ley. En cambio, en un contrato modal, vence el contrato y concluye el vínculo laboral. Y el trabajador, en principio, no tendría derecho a indemnización por despido arbitrario o reposición, salvo que el contrato sujeto a modalidad se haya desnaturalizado. Por esta razón, los empleadores prefieren la contratación modal sobre la contratación a plazo indeterminado. Entonces, como al menos legalmente, ¿no?, los contratos modales son la excepción, de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, solo se pueden celebrar en los casos que la ley lo permite y con los requisitos que establece esta ley.
La, la referida norma establece determinadas circunstancias, determinadas situaciones, razones por las que un empleador puede utilizar los contratos sujetos a modalidad. Por eso a estos contratos también se les suele llamar contratos causales. Y los contratos de trabajo sujetos a modalidad deben cumplir unos requisitos, deben cumplir estas formalidades. Caso contrario, se produce su invalidez. Y estos requisitos tienen que darse de manera conjunta, porque bastaría que se incumpla con solo uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, que se prescinda de establecer la causa objetiva de contratación para que este contrato se desnaturalice y se convierta en un contrato a plazo indeterminado. Y estas formalidades son las siguientes. Deben constar por escrito. Es decir, no existen los contratos sujetos a modalidad verbales. Si no se celebra por escrito, estos contratos no serán válidos. Si no hay un contrato por escrito, ¿no? Porque como hemos visto, si no hay un contrato por escrito y están presentes los tres elementos de la relación laboral, prestación personal, remuneración y subordinación, la ley presume que estamos ante un contrato de trabajo a plazo indeterminado, ¿no? Entonces, por lo tanto, se deben celebrar por escrito. Caso contrario, se va a presumir que estamos ante un contrato a plazo indeterminado. Otro requisito es que debe consignarse en forma expresa su duración. Y esto se puede hacer de las siguientes maneras. La primera forma es fijando una fecha o periodo determinado para la extinción del contrato. Como por ejemplo, establecer que el contrato tiene una duración de 12 meses o establecer que el contrato empieza a regir desde su suscripción hasta un día y mes determinado, 31 de diciembre, por ejemplo. La otra forma es incluyendo una condición resolutoria, es decir, un acontecimiento futuro del cual se desprende la extinción del contrato. Por ejemplo, en el contrato de suplencia se establece con respecto al plazo de duración. Se puede establecer en la cláusula referida al plazo de duración hasta que se reincorpore el titular. Se cumple la condición, retorna el titular, concluye el contrato. Y también otra formalidad de suma importancia para esos contratos es que debe consignarse en forma expresa la causa objetiva de su celebración. Bien, y justamente lo que vamos a ver a continuación. Y la causa objetiva de contratación es aquella situación objetiva, real, que justifica la celebración de un contrato sujeto a modalidad que debe consignarse en el contrato y verificarse en la práctica a efectos de cumplir con el principio de causalidad. La causa objetiva viene a ser esas circunstancias especiales, esas razones que justifican el uso de los contratos modales, ¿no? Esas causas por las cuales la ley le permite al empleador usar estos contratos. Porque como hemos dicho, los contratos modales son la excepción. Por lo tanto, necesitan una justificación, y es una justificación que está establecida en la norma. Se necesita esa justificación para que un empleador pueda utilizarlos. Y estas causas, la causa objetiva de contratación, debe estar expresamente establecida en el contrato. Y ojo, que no basta con consignar la causa en el contrato, sino que además esta debe materializarse en la práctica. Es decir, la causa objetiva debe verificarse en la realidad. De no ser así, si es que no se consigna la causa o se hace de una manera oscura, ambigua o utilizando fórmulas generales, o la causa no se materializa en las prácticas, se podría producir la desnaturalización del contrato modal y convertirse en un contrato a plazo indeterminado.
Con respecto a esta causa objetiva y cómo es que se materializa en la práctica, vamos a desarrollarlo con mayor detalle cuando expliquemos cada uno de los contratos sujetos a modalidad. Ahora sí pasamos a desarrollar la clasificación de los contratos sujetos a modalidad. Y tenemos tres grandes grupos de estos contratos, tenemos los contratos de naturaleza temporal, los contratos de naturaleza accidental y tenemos los contratos para obra o servicio. Dentro del primer grupo de los contratos de naturaleza temporal tenemos el contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad, el contrato por reconversión empresarial y tenemos el contrato por necesidades del mercado. Dentro del segundo grupo, que son los contratos de naturaleza accidental, tenemos el contrato ocasional, el contrato de emergencia y el contrato de suplencia. Y dentro de los contratos para obra o servicio, tenemos el contrato para obra determinada o servicio específico, el contrato intermitente y el contrato de temporada, ¿no? Como podemos ver, son 9 contratos, cada grupo se subdivide a su vez en 3 contratos cada uno, que hacen 9 contratos de trabajo sujetos a modalidad, que están regulados en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y con respecto al plazo de duración de los contratos modales, la ley establece para algunos de ellos, plazos máximos de duración y establece que se pueden celebrar por periodos menores, pero que sumados no excedan dichos límites. Por ejemplo, el contrato por inicio de actividad se puede celebrar un primer contrato por un año, un segundo contrato por un año más y un tercer contrato por otro año más, ¿no? Hasta ahí sumaría ya 3 años, que es el plazo máximo que establece la ley para esta modalidad contractual. Para los contratos por inicio de actividad, la ley establece un plazo máximo de 3 años. Entonces, si es que el empleador se excede de este plazo, este contrato modal se va a convertir en un contrato a plazo indeterminado. La ley también establece que podrá celebrarse en forma sucesiva con el mismo trabajador diversos contratos bajo distintas modalidades en el centro de trabajo, en función de las necesidades empresariales, y siempre que en conjunto no superen la duración máxima de 5 años. Por ejemplo, se puede celebrar un contrato por inicio de actividad por 2 años. Luego, celebrar con el mismo trabajador un contrato por necesidades del mercado por 2 años. Y luego un contrato para servicio específico por 1 año. Hasta ahí, si sumamos los periodos de cada uno de los contratos, sería 5 años, ¿cierto? Y la ley señala que cuando se da estas situaciones, sumados los periodos de los contratos no debería exceder el plazo de 5 años. Porque si es que se exceden de este plazo, el contrato se desnaturaliza y se convierte en un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener en cuenta los plazos de duración de los contratos de trabajo sujetos a modalidad. Ahora sí pasamos a desarrollar cada uno de estos contratos sujetos a modalidad. Y dentro del primer grupo, que son los contratos de naturaleza temporal, tenemos al contrato por inicio o incremento de actividad. Como vamos a ver, todos los 9 contratos tienen una causa objetiva de contratación que está establecida en la ley, que como hemos dicho, son esas circunstancias especiales, esas razones que justifican que el empleador haga uso de estos contratos. En el contrato por inicio de actividad, la causa objetiva de contratación es el inicio de una nueva actividad empresarial. A ver, si es que se está iniciando una actividad empresarial, es lógico que se tenga que contratar trabajadores de manera temporal, ¿cierto? Porque no se sabe si al negocio le va a ir bien, si es que va a durar de una manera indefinida. Por esta razón, la ley permite que en estas situaciones el empleador contrate personal de manera temporal. Y la norma señala que se entiende como nueva actividad
el inicio de la actividad productiva. ¿No? Tenemos, por ejemplo, el caso de un hotel que por primera vez va a iniciar su actividad empresarial, que es brindar el servicio de alojamiento. En este caso, la ley le permite al empleador que pueda contratar temporalmente a sus trabajadores a través del contrato por inicio de actividad. Como hemos dicho, en los contratos modales se debe consignar expresamente la causa objetiva de contratación. En este caso, la causa objetiva, la justificación, ¿no? La justificación para celebrar un contrato sujeto a modalidad es el inicio de la actividad empresarial. Asimismo, hemos dicho que esta causa debe materializarse en la práctica, ¿no? ¿Y cómo es que lo comprobamos? Vamos a registros públicos y verificamos cuándo se instituyó la empresa, ¿no? Si es que recién se ha constituido. Y si es que esto es así, ¿no? Si es que recién se ha constituido la empresa, comprobamos que la causa objetiva del contrato por inicio de actividad se materializa en la práctica. Ahora, supongamos que el hotel ya viene funcionando, pero se quiere incursionar en una nueva actividad y brindar también servicios de restaurante. La norma señala que esto también se considera como nueva actividad, a pesar de que el hotel ya venga funcionando, ¿no? Pero en este caso el empleador puede contratar a los trabajadores del restaurante a través de un contrato por inicio de actividad. O si es que el hotel quiere aperturar una sucursal en otra ciudad. Y como no se sabe cómo le va a ir, ¿cierto? Los trabajadores que van a laborar en esta sucursal pueden ser contratados de manera temporal a través del contrato por inicio de actividad, porque la ley señala que se entiende como nueva actividad también la apertura de nuevos establecimientos. ¿Y cómo podemos verificar que esta causa se materializa en la práctica? En la municipalidad podemos verificar cuando han obtenido la licencia de funcionamiento, si es que recién la han obtenido para esta sucursal, ¿no? Si es que es así, pues verificamos ahí que la causa se materializa en la práctica. Bien, y finalmente, la duración que establece la ley para estos contratos, su duración máxima es de 3 años. Recordemos que se puede celebrar contratos por menos tiempo, pero que sumado a los periodos, si es que hay prórrogas, no se debe exceder la duración máxima de 3 años. Porque si de ser así, si se excede el empleador, seguir contratando más allá de estos 3 años, este contrato se desnaturaliza y se convierte en un contrato a plazo indeterminado. Y dentro de este grupo de contratos de naturaleza temporal, encontramos también el contrato por reconversión empresarial. ¿Y cuál es la causa objetiva de contratación? Aquí es la sustitución o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa y en general toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos. Imaginemos una empresa que elabora productos de limpieza y ha adquirido nueva maquinaria y necesita personal especializado para la puesta en marcha de esta maquinaria, ¿no? O el caso de una empresa que ha adquirido un software nuevo. Se justifica la contratación de nuevo personal de una manera temporal porque el personal con el que ya cuenta la empresa no conoce el manejo de estas maquinarias, los equipos, software, ¿no? Entonces, se necesita un especialista y la ley permite que se utilice este contrato para estas situaciones, ¿no? Como podemos ver acá, ante esta situación hay una justificación para que se celebre un contrato por reconversión empresarial, ¿no? Y justamente a eso nos referimos con la causa objetiva de contratación. Tiene que existir una justificación. Y esa justificación, esa causa objetiva, debe establecerse en el contrato de manera expresa. Bien, y la duración de este contrato, la ley establece que tienen una duración máxima de 2 años. Y dentro de este primer grupo también tenemos
encontramos al contrato por necesidades del mercado. Y aquí la causa objetiva de contratación es atender incrementos coyunturales de la producción originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, aun cuando se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas con personal permanente. Tales situaciones deben ser temporales e imprevisibles. Tenemos, por ejemplo, una empresa que vende mascarillas que debido a la aparición de una manera inesperada de un virus gripal, hay un aumento en la demanda de mascarillas. Esto es, y tal como lo exige este contrato, hay una variación sustancial de la demanda en el mercado, ¿no? Por lo tanto, la empresa necesita incrementar su producción. Si antes fabricaba, supongamos, 100.000 mascarillas al mes, ¿no? Y para ello contaba con 20 trabajadores. Ahora la demanda a raíz de este virus gripal se ha duplicado y ese incremento no puede cubrirlo con personal permanente. Entonces, en este caso, la ley permite que el empleador pueda utilizar el contrato por necesidades del mercado para la contratación del personal que se hará cargo de la producción de las 100.000 mascarillas restantes. Fíjense, ¿no? Que se les va a contratar para que realicen una actividad que sí corresponde al giro del negocio, pero la temporalidad se justifica por el incremento de la demanda. Es importante precisar que la ley establece que estas situaciones que originan el aumento de la demanda deben ser temporales e imprevisibles. Por ejemplo, ¿no? La aparición del virus que ocasionó la pandemia de la COVID-19 apareció de una manera imprevisible, ¿no? Fue algo que no estaba previsto y esto es importante tenerlo en cuenta porque esta característica de imprevisible es lo que va a diferenciar el contrato por necesidades del mercado del contrato de temporada, ¿no? Que ya vamos a explicarlo. Bien, y la duración máxima para este contrato que establece la ley es de 5 años. Ahora vamos a ver el segundo grupo de contratos sujetos a modalidad y tenemos que son los contratos de naturaleza accidental. Y aquí tenemos al contrato ocasional, que tiene como causa objetiva de contratación el atender necesidades transitorias distintas de la actividad habitual del centro de trabajo. Y miren, esto lo diferencia del contrato por necesidades del mercado, ¿no? Porque en este contrato el de necesidades de mercado sí se contrata para labores que corresponden al giro del negocio, pero que por un aumento coyuntural e imprevisible de la demanda se contrata más personal temporalmente para atender ese aumento. En cambio, el contrato ocasional se utiliza para atender necesidades distintas a las del giro del negocio. Ejemplo, una empresa auditora requiere personal de mantenimiento de computadoras con las que cuenta el centro de trabajo. El mantenimiento de computadoras es una actividad transitoria, ¿cierto? Que es distinta a la actividad principal de la empresa porque el objeto social de una empresa auditora es realizar auditorías, no el mantenimiento de computadoras, ¿no? Pero para atender esa necesidad transitoria puede contratar personal a través de este tipo de contrato, ¿no? El contrato ocasional. Como vamos viendo, todos estos contratos tienen una justificación y que es precisamente a lo que la norma denomina causa objetiva de contratación. Con respecto al plazo, su duración máxima es de 6 meses al año. Es decir, en 12 meses, que no necesariamente es de enero a diciembre, ¿no? Pero en 12 meses se puede contratar con un tope de 6 meses. Si empezaste, por ejemplo, el 15 de junio, el contrato debería terminar el 15 de diciembre, ¿no? Contamos 6 meses y no podría ir más allá. Dentro de este segundo grupo de contratos de naturaleza accidental tenemos el contrato de emergencia y la causa objetiva de contratación es cubrir las necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor. Nuestra jurisprudencia y doctrina ya han establecido que el caso fortuito se aplica a los hechos producidos por la naturaleza,
sismos, rayos, etc. Y la fuerza mayor se aplica a los hechos del hombre, ¿no? Huelga, guerras, por ejemplo. Tenemos el caso de una empresa que ha sufrido un derrumbe en sus estructuras originados por un sismo, ¿no? Es un caso fortuito. Y necesita contratar una brigada de construcción para reparar sus instalaciones. En este caso, pues, puede utilizar un contrato de emergencia. La norma señala, con respecto a la duración de estos contratos, que su duración coincide con la de la emergencia. Y para algunos, para algún sector de la doctrina, si se producen renovaciones, no debe superar el plazo máximo general de 5 años. Pero para otros, como la ley señala lo que dure la emergencia, sostienen que si la emergencia dura más de 5 años, el contrato podría durar también más de 5 años sin desnaturalizarse. Habría en todo caso que analizar también caso por caso, ¿no? Pero personalmente me dieron la posición que sostiene que debería aplicarse el tope general de 5 años, porque emergencias de más de 5 años serían bastante sospechosas, la verdad. Y encontramos también dentro de ese segundo grupo al contrato de suplencia. Y aquí la causa objetiva de contratación es la sustitución de un trabajador estable de la empresa cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en la ley o por efecto de disposiciones convencionales aplicables en el centro de trabajo. Por ejemplo, tenemos una trabajadora estable que se encuentra embarazada y de acuerdo a la ley le corresponde 98 días de licencia por maternidad. Entonces el empleador puede utilizar este contrato de suplencia para reemplazar a esta trabajadora. Como hemos dicho, esta causa debe establecerse en el contrato de manera expresa y verificarse en la práctica, ¿no? Es decir, que realmente exista una trabajadora embarazada que hará uso de su licencia por maternidad. Y con respecto a la duración de estos contratos, la ley no establece un plazo máximo, solo señala que su duración será la que resulte necesaria según las circunstancias. En el ejemplo de la trabajadora embarazada, 98 días debería durar el contrato de suplencia. O se suele colocar en estos contratos una condición resolutoria. El contrato culmina con la reincorporación del titular de la plaza. Pero ¿cuál es el límite de estos contratos? Y aquí se ha generado una discusión. Parte de la doctrina ha determinado que el límite es establecido en el artículo 74 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Esto es que no debería superar el plazo máximo general de 5 años. Tenemos la Casación Laboral 18910-2021 Lima, que estableció que no existe tope máximo de 5 años de duración, ¿no? Supongamos el caso de un trabajador suplente que reemplaza a un trabajador estable que ha sido elegido como dirigente sindical, ¿no? Y todos los años es elegido en ese cargo. Y el trabajador suplente se le viene renovando su contrato y resulta que ya se cumplieron los 5 años y al trabajador estable lo han elegido por un año más en el cargo de dirigente sindical. En este tipo de casos, un sector de la doctrina y también como lo ha establecido la jurisprudencia, un sector señalan, postulan que hay que ver caso por caso y todo va a depender de la causa objetiva. Si ésta se mantiene en el tiempo mientras subsista el contrato de suplencia, no se le aplicaría el tope de los 5 años, ¿no? Como en este caso que estamos viendo, del trabajador estable que lo siguen eligiendo en el cargo. Mientras exista a quien suplir, el contrato se puede seguir prorrogando. Y el tercer grupo de contratos de trabajo sujetos a modalidad que vamos a ver son los contratos para obra o servicio. Y dentro de este grupo encontramos al contrato para obra determinada o servicio específico. Y aquí la causa objetiva de contratación es cubrir actividades con objeto previamente establecido y de duración determinada. Entonces, este contrato exige un objeto de duración determinada, que no puede ser permanente. Ejemplo, una empresa constructora va a empezar la construcción de una obra de alcantarillado y requiere la contratación de un ingeniero supervisor de la obra. Este ingeniero realizará un servicio específico que es la supervisión de la obra y que tiene una duración determinada, porque concluye la obra
concluye el contrato del supervisor, porque la construcción de la obra pues no va a durar para siempre, ¿no? O el caso de la construcción de unas galerías dentro de un emporio comercial. En este caso tenemos que se puede contratar trabajadores obreros para ejecutar esta obra, termina la obra, concluyen los contratos para obra determinada. Con respecto a la duración, hay una discusión también con respecto al plazo de duración, porque la norma señala que su duración será la que resulte necesaria. Asimismo, señala que podrán celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la contratación. Pero no hay un precedente vinculante al respecto, por lo que para algunos el plazo máximo es el establecido de manera general en el artículo 74 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que como hemos dicho es de 5 años. Tenemos una casación laboral, la 1004-2004 TAUNA, donde se estableció que el plazo máximo de estos contratos es de 8 años, pero no fue vinculante y tampoco trascendió esta posición, porque poner un límite de 8 años para todos los casos no es lo más adecuado, ¿no? Porque hay que tener en cuenta cada caso concreto. No todas las obras, no todas las obras, por ejemplo, tendrían un mismo plazo de duración de 8 años, ¿no? Entonces hay que ver acá caso por caso. Bien, esa casación, como hemos dicho, no trascendió. Lo que es cierto es que no hay un tope legal para este contrato en específico, pero existe el artículo 74 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral que establece un tope máximo general de 5 años para los contratos modales. Tenemos también dentro de este grupo de contratos para obra o servicio, tenemos el contrato intermitente. Aquí la causa objetiva de contratación es cubrir las necesidades de las actividades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas. Por ejemplo, ¿no? los pescadores que laboran para una empresa pesquera, que realizan actividades permanentes, miren, sí realizan actividades permanentes de la empresa, es decir, actividades que constituyen la actividad principal de la empresa, la pesca, ¿no? En este caso, ¿no? Una empresa pesquera, su actividad principal es la pesca, ¿cierto? Pero son actividades discontinuas porque hay interrupciones por los periodos de veda. Con respecto a su duración, la ley no establece un plazo máximo de duración y aquí la Corte Suprema ha señalado que a estos contratos no se les aplica el plazo máximo de 5 años señalado en la ley, dado el carácter discontinuo de las funciones. Y por último, tenemos los contratos de temporada. Y la causa objetiva de contratación es atender necesidades propias del giro de la empresa o establecimiento que se cumplen solo en determinadas épocas del año y que están sujetas a repetirse en periodos equivalentes en cada ciclo en función a la naturaleza de la actividad productiva, ¿no? Por ejemplo, heladerías. En determinadas épocas del año, cierta temporada de verano, hay un aumento en la demanda de helado y es un aumento que es cíclico, es decir, que todos los años en la misma temporada se produce este aumento en la demanda. Y aquí encontramos la diferencia con los contratos por necesidades del mercado, donde también hay un aumento en la demanda, pero que es imprevisible, ¿no? Recordemos el ejemplo que poníamos. Hay un aumento en la demanda por la aparición del COVID-19, un virus cuya aparición fue imprevisible. En cambio, en el contrato de temporada, este aumento en la demanda sí está previsto. Es más, como hemos dicho, es cíclico. Todos los años sucede en la misma temporada. En este contrato, los trabajadores atienden necesidades propias de la empresa, el vendedor de helados en una heladería, ¿no? El giro de una heladería es la venta de helados. Pero la temporalidad está justificada porque el aumento de la demanda solo se produce en determinadas épocas del año. Y aquí vemos cómo se materializa la causa objetiva en la práctica, ¿no? Hemos dicho, no solamente debe establecerse expresamente la causa objetiva en el contrato, sino materializarse en la práctica, ¿no?
Por ejemplo, la heladería, si celebrara contratos de temporada, por ejemplo, de vendedores de helado, celebrar esos contratos en invierno, estaríamos muy probablemente ante una simulación o fraude, ¿no? Cuya consecuencia es que el contrato modal se desnaturalice y se convierta en indeterminado. Pero si es que se celebran esos contratos de temporada en verano, cuando hay un aumento en la demanda, pues ahí encontramos la justificación, la causa objetiva que se está materializando en la práctica. Y sí estaríamos cumpliendo con lo que señala la norma. Y con respecto a la duración, nuevamente, la ley no establece un plazo máximo para este contrato en específico, solo señala que depende de la duración de la temporada, pero hay que tener en cuenta que sumados todos los contratos, de conformidad con el artículo 74, que nos dice que sumados todos los contratos, así como sus renovaciones, no se debe exceder el plazo máximo general de los contratos modales, que es de 5 años. Tenemos también otros contratos sujetos a modalidad que no están dentro de esta clasificación que hemos visto. Y la Ley de Productividad y Competitividad Laboral nos señala lo siguiente. Nos habla sobre los contratos de trabajo del régimen de exportación de productos no tradicionales a que se refiere el Decreto Ley 22342, nos dice que se regula por sus propias normas. Y los contratos de trabajo temporales que se ejecutan en las zonas francas, así como cualquier otro régimen especial, también nos dice que se regula por sus propias normas. Asimismo, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que en caso las circunstancias no encajen en alguno de estos 9 contratos modales que hemos visto, el empleador puede contratar a plazo fijo siempre que su objeto sea de naturaleza temporal y por una duración adecuada al servicio que debe prestarse. Aquí estamos ante contratos llamados por la doctrina innominados. Por ejemplo, la ley señala que el contrato de suplencia se utiliza para reemplazar a un trabajador estable, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando se quiere reemplazar a un trabajador que no es estable, a un trabajador que también es un trabajador a plazo fijo? Y una trabajadora, ¿no? Cuando se quiere reemplazar a una trabajadora que no es estable, que tiene un contrato a plazo fijo y que hará uso de su licencia por maternidad. En este caso, la doctrina sostiene que al no encajar ese supuesto en el contrato de suplencia, se puede utilizar un contrato innominado dada la naturaleza temporal de esta situación. Es importante señalar que estos contratos deben cumplir con las formalidades establecidas que hemos visto para los 9 contratos sujetos a modalidad. Deben constar por escrito, se debe consignar el plazo de su duración, la causa objetiva de contratación, la cual debe estar señalada expresamente en el contrato y verificada en la práctica. Bien, con esto damos por concluida esta sesión sobre los contratos sujetos a modalidad. Y no se pierdan nuestro próximo video referido a la desnaturalización de los contratos modales. Muchas gracias por su atención.